Amigas y amigos del programa 8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Un paréntesis en nuestra habitual rutina informativa para conversar con este venezolano. El doctor Eduardo Fernández, de nuevo por estas tierras. Zuliana, Maracaibo y sus alrededores. Que nos complace recibirlo por acá, doctor Fernández. Bueno, ¿cuánto estamos de las elecciones? 50. Ya estamos en junio. Ya estamos en junio. Lo que falta es julio. Sí, pero ¿estaríamos a cuánto? ¿52? Bueno, un poco más de 50 días para un momento crucial, muy importante de nuestra historia. ¿Cómo analiza usted el escenario político en este momento? Donde pareciera ser, según algunos estudios de opinión, que la elección está polarizada, que esto será entre el señor Edmundo y el señor Nicolás Maduro. Para Eduardo Fernández, que pudiera, por cierto, estar tranquilo. Eduardo tiene 80 años y un pico, no sé de cuánto. Un piquito. Un piquito. 80 años y un piquito. Pudiera estar tranquilo en su casa, ¿no? Anda más activo y, bueno, pudiera... Bueno, mejor no lo enredo con ese tema de la candidatura, vamos a quedarnos tranquilos, pero te luce muy activo. Muy Le escucho atentamente para ver, porque estuvo esta mañana en este voluntariado y... ¿Cómo analiza mientras me tomo este cafecito? Pues mire, Galicia, efectivamente, como usted lo dice muy bien, la elección del 28 no es cualquier elección. Es un momento crucial en la historia de Venezuela. Es el momento de superar un ciclo de confrontación, de división, de fractura de la unidad de la familia venezolana. El chavismo y el madurismo han representado eso, división de la familia, empobrecimiento del país, atraso, y es la oportunidad de cerrar ese ciclo y abrir un ciclo de unión, de progreso, de paz, de entendimiento para resolver los problemas de la gente y para tratar de que la gente viva mejor. Y comparto también la visión suya de que esta es una elección muy polarizada. Los que están a favor de que siga esta tragedia, bueno, tienen un candidato que es el señor Maduro. Yo creo que son muy pocos, porque las encuestas, todas las encuestas que yo conozco, dicen que la voluntad de cambio de los venezolanos es abrumadoramente mayoritaria. Nosotros queremos un cambio, pero además queremos que ese cambio sea pacífico, sea democrático, sea electoral. No queremos violencia, que el cambio sea sin trauma. Y bueno, el otro candidato es Edmundo González Urrutia, que es una especie de candidato providencial. Apareció de la nada. Cuando estuve conversando con él, apenas unas horas después que lo habían investido con la candidatura, le dije, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca me imaginé que iba a estar apoyando una candidatura presidencial tuya. Y me contestó con mucha espontaneidad, yo tampoco. Yo tampoco me imaginé nunca que iba a ser candidato. Pero digo que es providencial porque es un hombre que no busca pleitos inútiles, que está promoviendo un lenguaje que reivindica la dignidad de la política, que se aparta de los estereotipos estos de estar descalificando y ofendiendo, y que dice, no son mis enemigos, son mis adversarios. Así es. Y dice que en un gobierno mío el chavismo tiene garantizado un espacio, el espacio que corresponda a los votos que obtenga. De modo que bueno, eso es lo que está planteado y yo espero que todo el mundo vaya a votar por el mundo. Espero que no haya abstención, porque el gobierno actual ha encontrado en la abstención un mecanismo para perpetuarse en el poder con pocos votos. Sí. Entonces el gobierno
promovió la abstención el año 18, 18, 2018. yo lo recuerdo usted Claro. recorriendo el país Y la gente empeñada en que no, que nos vamos a abstener porque así salimos de Maduro. Yo les dije, le regalan 6 años más y le regalaron 6 años más porque el año 2018 Maduro no ganó las elecciones, las ganó la abstención. Sí. Pero como la abstención no tenía nombre. Ahora, pareciera que en este proceso electoral la abstención ya no es una amenaza o ya no es un enemigo. La gente está dispuesta y asimismo lo dicen las encuestas, que la gente quiere participar. Para el momento en que usted y yo conversamos, ayer se realizaron las elecciones en México. Por cierto, que se pelaron algunas encuestas. Así que esos políticos que viven aferrados a las encuestas solamente y ya, pues no deberían. Claro. No deberían. Pero se lo comento, ¿no? Porque el proceso mexicano haría suponer que se puede hacer un proceso electoral sin trauma. Sin trauma, sin tanta amenaza, sin tantos miedos, sin tantos temores. Anoche mismo el Tribunal Electoral, bueno, pasada la medianoche, pero dio los resultados y puede ser. Aquí en este país se habla de diálogo y de garantías al ganador y al perdedor. Muy ¿Usted bien. me quiere explicar a mí y a la audiencia cuáles son esas garantías que hay que darle al que gana y al que pierde? Garantías de respeto a los espacios políticos. Es decir, si tal como yo creo que va a ocurrir, gana las elecciones Edmundo González, la garantía de que se va a respetar el triunfo, de que se va a reconocer el triunfo como el organismo electoral mexicano reconoció el triunfo. Pero en México es un candidato, la candidata que gana las elecciones es la candidata del gobierno. Del gobierno. Pero por ejemplo en Argentina ganó un señor Milei, que es lo más radicalmente opuesto al peronismo que estaba gobernando. Y sin embargo se reconoció la elección y se le entregó el poder al nuevo presidente. Y así pasa. En Estados Unidos fue muy traumática la última elección, pero normalmente en los Estados Unidos cuando un presidente gana las elecciones, pues el que va a salir de la presidencia colabora con ese presidente para beneficio del país y de la transmisión del mando. Aquí en Venezuela hemos vivido 25 años de confrontación, de pleito, de enfrentamiento, de división. Entonces hay que hablar de estos temas que normalmente no serían necesarios. Garantías, por supuesto, Ahí las está la garantías que ley, están en la Constitución. Respetar al ganador y respetar a los que pierdan. Que no va a haber persecución, que no va a haber cacería de brujas, que no va a haber venganzas y retaliaciones, sino que, bueno, se respeta el Estado de Derecho. Tampoco se está promoviendo la impunidad. Si hay algún hecho delictivo, pues ahí están los tribunales para que lo resuelvan. Y cualquier persona que quiera formular una acusación, pues lo puede hacer y ya se verá lo que decida el Estado de Derecho, pero no persecución, es decir, no desatar una cacería de brujas. Correcto. Ahora, la elección presidencial tiene amenazas. ¿Hay motivos para preocuparse de la elección presidencial del 28 de julio? Para Eduardo Fernández, ¿cuál sería si es que usted cree que hay algo preocupante? Claro que hay motivos para preocuparse. Uy, pase a la sala de redacción. Sí, señor. Le escucho. Ya este gobierno, ya este proceso tiene varios pecados graves. Por ejemplo, la inhabilitación de candidatos sin que haya mediado un juicio. O sea, sin que el candidato inhabilitado haya tenido la posibilidad de defenderse. No es posible en ningún país democrático del mundo que a un candidato lo inhabiliten sin fórmula de juicio y sin que haya habido lo que llaman los abogados el debido proceso. Después, por ejemplo, partidos políticos intervenidos judicialmente bajo instrucciones del gobierno, obviamente. Entonces, los dos grandes partidos históricos de Venezuela, Acción Democrática y COPEI,
son partidos que han sido intervenidos judicialmente y sus directivas fueron designadas por el gobierno o por los jueces, pero evidentemente atendiendo las conveniencias electorales del gobierno. Después otra cosa también muy indebida es la eliminación de tarjetas en el tarjetón de partidos, algunos de ellos históricos, como el MAS. Bueno, suspendieron la El tarjeta. propio, creo, Partido Comunista. Que también El Partido Comunista está con problemas. Yo estoy apoyando un movimiento que se llama Unión y Progreso, que reúne todos los requisitos, todas las condiciones. Y sin embargo, la tarjeta de Unión y Progreso también fue eliminada del tarjetón arbitrariamente, contra todas las normas jurídicas. Entonces ya se han cometido unos cuantos vicios. Hay gente que está muy preocupada porque piensa que el gobierno todavía es capaz de cometer nuevos atropellos, como por ejemplo la eliminación de la tarjeta de la Unidad Democrática, que es la tarjeta que sirve de apoyo a la candidatura de Edmundo González. Ojalá que el gobierno no caiga en la tentación de agregar nuevos atropellos y nuevas arbitrariedades. Por ejemplo, un tema que usted maneja muy bien, que es el de los medios de comunicación social. El gobierno tiene el monopolio de los medios del Estado. No es justo, porque el Estado es de todos los venezolanos, no solamente del partido de gobierno. Entonces, cuando el partido de gobierno utiliza los medios de comunicación social financiados con los recursos del Estado al servicio del interés político electoral del partido de gobierno, pues también es un atropello que se está cometiendo. De modo que son muchos los atropellos que lo hacen a uno ver con mucha preocupación que ojalá de aquí a las elecciones no se cometan nuevos atropellos y que se respete el proceso, que la Operación República se desenvuelva con respeto a las normas y a la institucionalidad y que se respete el resultado. ¿Qué es para Eduardo Fernández una transición? ¿De qué se trata eso? ¿Qué significa Pues mira, eso? ¿Con qué se come eso, como diríamos sí, señor. coloquialmente? La transición es simplemente que un gobierno de un signo ideológico y político entrega el poder a otro gobierno de un signo distinto, de un signo diferente. Vuelvo otra vez al Lo caso. vivimos en 40 años. En los 40 años hubo alternabilidad republicana, pero la constitución actual vigente, que se discutió y se aprobó después del triunfo del presidente Chávez, la constitución dice Venezuela es una república alternativa, es decir, con alternabilidad institucional. Además, los dirigentes de esta administración alegan o alardean de ser muy bolivarianos. Y en el discurso de Angostura, que fue uno de los discursos más importantes en la vida del libertador Simón Bolívar alerta sobre el peligro que representa que el poder se conserve en las mismas manos durante mucho tiempo. Porque dice Bolívar, el que está gobernando se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer, de donde surge la tiranía y la dictadura. De modo que la alternabilidad es necesaria. Y cuando hay alternabilidad, hay transición. Y usted sabe, Galicia, cómo debería ser esa transición. Que el presidente Maduro, por supuesto, llame a felicitar al nuevo presidente y a decirle, bueno, mire, aquí estoy a la orden para facilitarle todo lo que sea necesario. Porque ¿qué es lo que está en juego? Que el gobierno tenga éxito, el próximo gobierno, para resolver los problemas del país. Por ejemplo, aquí en el Zulia, ¿qué viacrucis tan terrible es para los zulianos la pérdida de la energía eléctrica? Sí, es terrible. El agua, los servicios públicos más fundamentales, la educación, la salud. Hay que ver el drama de la salud, el drama de la desnutrición de los niños, de la pobreza. ¿Cuántos zulianos están viviendo en situación de pobreza? Entonces el gobierno saliente debería procurar darle toda su colaboración al gobierno entrante para que el gobierno entrante pueda abordar los problemas que van a ser muy serios. Por ejemplo, el primero de ellos,
es refinanciar la deuda externa. Lo primero que tenemos que hacer es ver el monto de esa deuda externa. Hay observadores especializados en la materia que hablan de 150.000 millones de dólares, la deuda de la República. A eso hay que agregarle la deuda de PDVSA y hay que agregarle algunos litigios que están planteados y que no sabemos cómo van a resultar, pero que si resultaran contrarios a la República, pues la deuda podría estar en el orden de los 200.000 millones de dólares. Eso es una cosa espantosa. Bueno, pues hay que hacer un acuerdo entre todos los venezolanos y sobre todo entre el gobierno entrante y el gobierno saliente para levantar las sanciones, por ejemplo. Yo creo que al día siguiente que gane las elecciones Edmundo González, se van a levantar las sanciones o se va a empezar el proceso para levantar las sanciones. Y ahí habrá, digamos, buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos para levantarlo inmediatamente así. Claro, yo creo que es la obligación que tienen los... Usted llamaría a Washington, D.C. Yo no llamaría a Washington, D.C. porque no tengo a quién llamar, pero en todo caso, Washington, D.C. debería darse cuenta de que hay que levantar las sanciones. Bueno, vamos a una brevísima pausa y regresamos con el doctor Eduardo Fernández, que dice no tener a nadie a quien llamar en Washington, D.C., en la Casa Blanca. Yo no le creo. ¿Ustedes le creen? Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos esta conversación especial con el doctor Eduardo Fernández, con quien pudiéramos estar largos ratos conversando, pero que los tiempos mediáticos son bastante exigentes. Bueno, no se sabe quién pudiera contestar el teléfono en la Casa Blanca. Ese es otro problema, no sabemos si es Biden o es Trump. Bueno, en todo caso será un señor de avanzada edad. Bueno, sí. En todo caso, para el 29 de julio estará el señor Biden todavía y con su equipo, que las elecciones son en noviembre y toma posesión en enero. Mire, Colombia dice que no va a enviar observadores. Hoy Brasil dijo que no iba a enviar observadores, aunque hay por allí fórmulas para tener brasileños y colombianos en comisiones de otros entes. Pero me llama poderosamente la atención que dos aliados del gobierno tan importantes como Brasil y Colombia no envíen observadores. Mira, ¿qué deberíamos pensar, doctor esa Fernández? Comunidad de países que se supone que son de izquierda y que se supone que son amigos del gobierno de Maduro, evidentemente están preocupados. Y están preocupados con muy buenas razones. ¿Por qué Colombia está tan preocupada y el señor Petro está tan preocupado? Porque si Maduro hiciera unas maniobras para quedarse en el poder atropellando las normas, la diáspora de venezolanos hacia el exterior se va a incrementar más todavía. Y ese es un problema para Colombia, porque la mayoría de los venezolanos que salen en búsqueda de nuevas oportunidades van a Colombia y algunos van a Brasil. Entonces esos dos países, aparte de que por elemental solidaridad de la comunidad internacional quisieran fortalecer la democracia en Venezuela, tienen intereses muy concretos en que Venezuela arregle su situación. Si Maduro se perpetúa en el poder contra la opinión de la mayoría de los venezolanos y atropellando las normas, pues evidentemente que esto tiene que afectar a Colombia y a Brasil. Por eso esos gobiernos dicen, bueno, un momentico, mira, te hemos acompañado durante mucho tiempo, pero no estamos dispuestos. Y Lula le da a Maduro un ejemplo clarísimo, le dice, fíjate en mi ejemplo, yo perdí las elecciones presidenciales, me sacaron del palacio presidencial, me metieron preso, y yo salí de la cárcel, volví a la lucha política y volví a ser presidente de Brasil. De modo que prepárate, Nicolás, no sé cómo lo llamarás, si Maduro o Nicolás, prepárate para perder el poder, no es ninguna tragedia.
Los ADECO perdieron el poder en 1968. Tú y yo estábamos muy niños en esa época, pero Eso es nos correcto, acordamos. sí. Bueno, ¿y qué pasó? El presidente Leoni le entregó al presidente Caldera, que era un candidato que venía de la oposición. Nunca en Venezuela había ocurrido eso, que un candidato de la oposición ganara las elecciones y Y le creo- entregaran. Y creo que después vino aquella frase de Rómulo Betancourt, We will come back. "We will come back", Así es, ¿no? y en efecto regresaron. Eso significa, doctor Yo, Fernández, por cierto, no quisiera que estos señores regresaran más nunca, pero en todo caso que esté abierta la oportunidad si se corrigen los errores, si rectifican, si le presentan una propuesta al país que merece la confianza de la mayoría, pues podrían volver al poder. ahora, doctor Fernández, bajo la presunción, según los estudios de opinión, la ventaja que tiene Edmundo, el señor Edmundo, lo harían el triunfador del proceso del 28. ¿Cómo debería ser ese gobierno? Primero, en estos 6 meses antes de asumir formalmente la presidencia. Y después, ¿cómo visualiza Eduardo Fernández este gobierno? Que por cierto, no le he recordado, no le he preguntado, perdón, si usted, que fue seguramente buen amigo de Ramón J. Velázquez, si Ramón J. Velázquez pensó ser presidente transitorio de Venezuela. Seguramente que no. Y además trató de evitarlo. Cuando se le ofreció a Ramón J. Velázquez que asumiera la presidencia después de la salida de Carlos Andrés Pérez, Velázquez dijo, busquen otro, ¿por qué me van a echar a mí esa broma? Pero finalmente entendió que no le quedaba otra, porque era la persona indicada para ese momento, así como yo creo que Edmundo González es la persona indicada para este momento. Y creo que el próximo gobierno debe ser lo que está diciendo Edmundo González que va a ser su gobierno, un gobierno de unidad, un gobierno que convoque a todos a la unión, un gobierno que diga, mira, a todos nos interesa, también a los chavistas y a los maduristas, que el gobierno funcione bien para que resuelva los dramáticos problemas que tiene el país. Entonces, si eso es así, vamos a hacer un acuerdo. Y vamos a hacer un acuerdo. Yo he propuesto un pacto de Estado alrededor de 5 puntos. Vamos a ver si de repente esos puntos te parece que son los adecuados para un gran acuerdo. Primero, fortalecer la institucionalidad democrática. En Venezuela debería profundizarse el esfuerzo de descentralización, que los gobernadores no tengan que estar mendigando los recursos en Miraflores, sino que se reconozca que tienen derecho a unos recursos para atender los problemas regionales. Y lo mismo los alcaldes. Eso desde el punto de vista político. Más y mejor democracia lo hemos llamado. Y hemos dicho un gobierno sin presos políticos, un gobierno sin exilados políticos, un gobierno sin tortura, un gobierno que respete la Constitución y el Estado de Derecho. Segundo punto, activar la economía. Para activar la economía se necesita una cosa bien fundamental, inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tiene que haber un gobierno que respete las reglas del juego, no un gobierno de expropiaciones y de confiscaciones, sino un gobierno que respete las reglas del juego. Tercer punto del acuerdo para el próximo gobierno, un esfuerzo para reducir la pobreza. Y eso debe responder a una estrategia que combine generación de empleos modernos y bien pagados y educación para el trabajo, para que los muchachos hijos de las familias más pobres se puedan preparar y puedan asumir empleos, ganar dinero y con ese dinero sacar a sus familias de la pobreza. Cuarto punto del acuerdo que yo estoy proponiendo en nombre de IFEDEC y en nombre de Unión y Progreso, erradicar la corrupción. Mira, ya la corrupción ha alcanzado niveles de un escándalo inmenso, que el propio Maduro está denunciando, porque Maduro dice que Rafael Ramírez, no me refiero al alcalde actual de Maracaibo, sino a Rafael Ramírez, el que fue presidente de PDVSA, dice Maduro, es un señor que nombró Chávez para dirigir PDVSA, y dice Maduro que se llevó no sé cuántos millones de dólares. Pero es que después Maduro nombra a uno llamado Tarek El Aizami,
y resulta que el propio Maduro denuncia que Tarek El Aissami se llevó no sé cuántos millones. Esos son los millones que se necesitaban para mejorar los salarios de los maestros y de las maestras venezolanas. Esos son los recursos que se necesitan para que los venezolanos de la tercera edad, o eso que llaman adultos mayores, como nuestro amigo Irán Gaviria, por ejemplo, Así es. puedan recibir los recursos indispensables para atender sus necesidades. Y luego, finalmente, el gran acuerdo para mejorar los servicios públicos. Galicia, tú sabes que podría, al día siguiente del triunfo del Mundo González, empezar a hablar con el Banco Mundial para que mande la asistencia tecnológica y la asistencia financiera para que los zulianos más nunca tengan el problema de la interrupción del servicio eléctrico. Bueno, eso podría formar parte de un gran acuerdo nacional. Bueno, yo le voy a sumar un punto. Ajá. Hay que poner orden en los partidos políticos. También. El tema de los partidos judicializados, los partidos sin sus autoridades legítimas, es un tema político a resolver. Así es. Digamos porque tampoco la democracia puede funcionar sin partido. ¿Cuántos años cree usted que debe gobernar Edmundo González Urrutia? Ojalá fueran 5, pero creo que van a tener que ser 6, porque el periodo constitucional son 6 años y el país lo va a elegir presidente constitucional de acuerdo con la Constitución. Su mandato dura 6 años. Ojalá no caiga en la tentación de pretender una reelección presidencial. Yo estoy a favor de una modificación de la Constitución para prohibir la reelección en términos absolutos y radicales, como en México. El señor López Obrador tiene enormes niveles de popularidad y sin embargo no se postula porque en México no existe la reelección. Y creo que Venezuela debe copiar ese buen ejemplo de los mexicanos y erradicar totalmente la reelección presidencial. Es una propuesta que haría suponer entonces que tendremos a la vuelta de la esquina una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente, o usted cree que una reforma constitucional, o se resuelve con la elección del 25 del Parlamento. Eso es así, la elección del 25 en el Parlamento. Mira, Galicia, yo he sido profesor de Derecho Constitucional y a mí como venezolano me da pena volver otra vez a otro proceso constituyente. Nos las pasamos de constituyente en constituyente. Hemos tenido más constituyentes que constituciones. Y lo importante de una constitución no es que la cambien, es que la cumplan. Yo quisiera ver una constitución que se cumpla, no que se cambie. Y cambian la constitución. La redacción. Había un profesor que decía, la constitución es un librito amarillo, en esa época era un librito amarillo, que se vende por medio, porque en esa época costaba medio comprar el librito de la Constitución, que se vende por medio, que se cambia todos los años y que se viola todos los días. Fíjate qué dramática la definición que daba este profesor de Derecho. O sea, un librito amarillo que se vende por medio, que se cambia todos los años y que se viola todos los días. Bueno, yo quisiera que respetáramos la Constitución. La constituyente es un mecanismo que normalmente han utilizado los caudillos para hacer trajes a la medida, para hacer constituciones que le sirvan a sus ideas personales. Ya basta de eso, vamos. Estados Unidos no ha tenido sino una constituyente en su vida, una sola. A lo mejor será por eso que está tan mal ese país. En cambio nosotros hemos tenido constituyentes como arroz y no funcionamos. Sí. Las leyes no resuelven problemas, per se, pues, una ley, voy a crear una ley para resolver un problema, no necesariamente. Doctor Eduardo Fernández, usted tuvo un día D, usted fue candidato presidencial aquel día. Voy a abusar de su memoria, porque estoy preguntándole a los partidos, a los dirigentes. Aprovecho para saludar de aquí al licenciado James Ramos Ariza, que es de los liderazgos gremiales y políticos emergentes de este estado Zulia. El tema del aparato de testigos.
los testigos son muy importantes. Estuve revisando allí algunos números y las encuestas dicen que la oposición suele no reunir los testigos suficientes para defender el voto. Y esto es grave. Que el pico más alto de los partidos para reunir testigos ha llegado al 80%. ¿Y quién ha vivido esto? Los que han sido candidatos presidenciales, por ejemplo, como usted. Yo estoy seguro que usted sabe que eso es importante. Ahora, ¿qué se puede hacer para esta coyuntura, para esta elección presidencial, con las características que tiene, con un candidato que no sabía que iba a ser candidato y es candidato número 1? ¿Ah? Es el que aparece de primero. Es que aparece de primero en todo el país y él no sabía. O él no quería. A lo mejor precisamente por eso es que aparece de primero. A lo mejor Dios bendice. Bueno, mira, yo te doy una respuesta para el largo plazo y una respuesta para el plazo inmediato. Para el largo plazo, en Estados Unidos, que es una democracia, una referencia democrática universal, este problema de los testigos no existe. Porque la gente vota electrónicamente desde su casa o pasa por una oficina, entra, no hay Operación República, no hay militares en la calle, no hay tanques de guerra, no hay nada de eso. No hay observación internacional, por ejemplo, muchas veces uno se pregunta, los Estados Unidos exigen que en Venezuela haya observación internacional de la Comunidad Europea, pero los Estados Unidos nunca tienen observación internacional, no va ninguna observación de ningún país a Estados Unidos a ver si es verdad que van a hacer las elecciones correctamente, ¿no? Entonces yo quisiera que algún día en Venezuela votemos sin tantos problemas. Incluso llegará el momento en que votemos electrónicamente, sin movernos de la casa, marcamos y votamos por el candidato que queremos. Pero dado como está la situación en nuestro país, que desgraciadamente todavía tenemos manifestaciones de república bananera, entonces hay que fijarse en el tema de los testigos. Esa es la gran tarea de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ocuparse. Los señores del partido de gobierno tienen que ocuparse de tener sus testigos que vigilen, y los señores de los partidos de oposición, la mayoría de los cuales están apoyando la candidatura de Edmundo González, pues tienen que ocuparse de garantizar que haya testigos ahí para evitar trampas. Repito, sueño con el día en que en Venezuela no hagan falta testigos, sino que todo funcione correctamente sin que haya problemas. Bueno, doctor Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. A usted, señor Galicia. Usted en la última conversación que sostuvimos dijo que le diría al presidente Maduro que vote por Edmundo. ¿No ha tenido suerte o usted cree que el presidente Maduro le escucha? Yo creo que lo está pensando, porque todo el mundo debe votar por Edmundo, y todo el mundo incluye al presidente Maduro. Pero es que además, hablando muy en serio, si yo fuera Maduro estaría loco por irme de ahí, porque ya basta de que le nombren sus progenitores y que el país está indignado con Maduro, entonces mejor váyase. ¿Gobernar cansa? Yo creo que sí. Y fíjate cómo cansa, que no solamente cansa, sino que mata. Todos los venezolanos que tuvieron el honor de ser presidente de la República están muertos. A mí hay mucha gente que me dice, oye Eduardo, qué lástima que tú no has sido presidente. Y le dije, cuidado, porque todos los que fueron presidentes están muertos. Nosotros no tenemos ningún expresidente. Se murió Betancourt, se murió Leoni, se murió Caldera, se murió Herrera, se murió Lucinchi, se murió Pérez, se murió Velázquez, y hasta Hugo Chávez, que es más joven que yo, se murió también. Oye. Entonces, mira, yo creo que la presidencia mata. Titular. Pase a la sala de redacción. Gobernar mata. Coma, dice Eduardo Fernández. Ay, no me canso de darle gracias a Dios por la salud que me mantiene a estas alturas de la vida. Tremendo detallazo, chico. Tremendo detallazo. Siempre me deja buenos titulares. Bueno, gracias, doctor Fernández. Y 50 y tantos días y vamos a ver cómo se desarrolla. Que todo salga bien, pacíficamente, democráticamente, institucionalmente, y que el señor Maduro entienda que, bueno, pues se terminó su tiempo, pues. Muchísimas gracias. Estuvimos en la cámara de Tony Romero, donde está la noticia. Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos.
El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano, pueblo venezolano también. Pueblo venezolano. Sí, señor. Muy bien. Muy bien.